Mi esposa me dejó 2 semanas después de nuestra boda porque su ex tenía cáncer terminal y ella quería cumplir su promesa. Voy a contarles algo que jamás imaginé tener que exponer en Internet. Algunos ya conocen mi cuenta principal, pero nunca pensé ser de esos tipos que comparten su drama de pareja en foros. Sin embargo, aquí estoy. Ha sido un camino muy intenso, y siento que escribirlo me ayudará a procesar este cúmulo de emociones. Para que entiendan el contexto, tengo 30 años y mi esposa, Emma, 28. Durante 5 años, creí que nuestra relación era inquebrantable. Nos conocimos en 2018, en una parrillada organizada por mi amigo Phil. Esa noche, Johnny siquiera tenía planeado asistir. Había tenido una semana complicada en el trabajo y solo quería relajarme en casa. Pero Phil insistió, diciéndome que necesitaba salir más. Desde mi última relación, él trataba de presentarme a otras chicas, hasta que, de repente, vi a Emma. La vi colaborando con la novia de Phil para montar la mesa de comida, riendo con una naturalidad única y luciendo un sencillo vestido azul. No se parecía a esas chicas perfectas de Instagram a las que Phil solía presentarme. Empezamos a conversar y, sí, fue algo tan insólito como discutir sobre lo mal que estaba él. Pollo a la barbacoa, y nuestra charla se extendió por 3 horas de manera natural, como si el tiempo se hubiera detenido. Poco después, comenzamos a salir, en apenas 2 semanas ya. Éramos inseparables. Emma tenía todas las cualidades que buscaba en una compañera. Inteligente, trabajando como enfermera pediátrica, con un humor adorablemente peculiar y una belleza natural, sin complicaciones. Compartíamos valores, sueños y hasta gustos en común, como nuestro peculiar placer por ver 90 Day Fianza. No habíamos enfrentado los típicos problemas de confianza o discusiones sin sentido. Claro que discutíamos, pero siempre lo resolvíamos de manera madura. Mis amigos solían decir que estaba enganchado, pero la verdad es que ella me hacía querer ser una mejor persona. El año pasado, durante una excursión de senderismo, actividad que a Emma le encanta, me armé de valor y le pedí matrimonio. Estaba tan nervioso que casi dejó caer el anillo por la ladera, pero entre risas y lágrimas, ella dijo que sí. Pronto comenzamos a planear la boda, ya que Emma siempre había soñado con casarse en un histórico viñedo, ubicado a 1 hora de la ciudad. Aunque el lugar resultó ser bastante costoso, y sinceramente, porque son tan caras las bodas. Hoy en día, verla tan feliz lo valió todo. La boda fue perfecta en todos los sentidos. El viñedo estaba adornado con luces y flores, y Emma, en su vestido, deslumbraba. Recuerdo haberla observado esa noche, rodeada de sus damas de honor, riendo, y no pude evitar sentirme el hombre más afortunado del mundo por tener a una mujer tan increíble a mi lado. En ese instante, imaginábamos un futuro repleto de planes, viajar, comprar una casa en los suburbios y en un par de años, intentar tener hijos. Emma ya tenía nombres pensados. Quería honrar a su abuelo con el nombre de nuestro futuro hijo, y yo estaba totalmente de acuerdo. Si alguien me hubiera dicho lo que iba a suceder, me habría reído. Creía que éramos sólidos. Pero la vida tiene la costumbre de sorprenderte. 2 meses después de regresar de una luna de miel inolvidable en Grecia, si tienen la oportunidad, no duden en visitar Santorini, ocurrió algo inesperado. Era un viernes por la noche y yo estaba en casa preparando unos filetes de costilla, esos cortes exquisitos que compré en una carnicería de lujo del centro, a unos $60 cada uno, con la intención de sorprender a Emma, quien llevaba semanas con turnos agotadores en el hospital. Emma me había avisado que se encontraría con su mejor amiga Ashley para tomar un café después del trabajo. Aunque Ashley siempre ha sido de esas personas que parecen buscar problemas y luego se hacen las inocentes, la respeto por ser amiga de Emma desde la universidad. A medida que pasaba la noche, a las 8:30, empecé a notar que los filetes se enfriaban y Emma aún no aparecía. Pensé que se habría quedado conversando, pero mi impaciencia y hambre aumentaban. Finalmente, alrededor de las 9, Emma llegó a casa, pero su expresión lo decía todo. Tenía una mirada seria, similar a la de alguien que debe dar malas noticias en el hospital, y ni siquiera notó el cuidado que había puesto en la cena. Con una voz que jamás había escuchado tan solemne, me dijo: «Tenemos que hablar». En ese momento, mi primera y absurda idea fue que podría estar embarazada, ya que habíamos hablado de esperar un par de años, pero lo que siguió fue aún más inesperado.
Se sentó en la isla de la cocina y comenzó a hablarme de su exnovio, Mark. Aunque sabía que habían salido durante 3 años en la universidad, nunca lo había mencionado mucho. Emma explicó que Ashley, su amiga, se había encontrado con el hermano de Mark en el gimnasio esa semana. La verdadera sorpresa fue enterarme de que a Mark le habían diagnosticado un glioblastoma. En etapa 4, un cáncer cerebral agresivo, con un pronóstico de apenas 6 meses. Emma se enteró por medio de Ashley, y para mi asombro, había estado intercambiando mensajes de texto con él. Los mensajes no contenían nada inapropiado, más bien, eran conversaciones cargadas de emociones, donde Mark hablaba de su diagnóstico, sus opciones de tratamiento y recordaba momentos significativos de su pasado juntos. En ese preciso instante, mientras yo gastaba $120 en filetes exquisitos, mi esposa se encontraba sumida en profundos diálogos con su ex, recordando lo importante que había sido en su vida. Emma me contó que, supuestamente, el deseo final de Mark era pasar sus últimos meses junto a ella. Algo así como, en medio de su inminente despedida, se daba cuenta de que ella había sido la que se escapó, como en esas historias de película de Hallmark. Según ella, sentía que tenía que hacerlo, como si fuera una señal del universo. Y lo peor, Ashley había alentado toda esta situación, convenciéndola de que era su destino y que, de no estar allí para él, se arrepentiría para siempre. Sentado en silencio, aún aturdido, observaba cómo nuestra elegante cena se enfriaba. Apenas llevaba 3 meses casado y mi esposa, Emma, me anunciaba que necesitaba irse para cuidar a su ex, quien se encontraba al final de sus días. Ese mismo hombre, Mark, con quien ella había compartido planes de futuro hacía apenas unas semanas, seguía teniendo su maleta sin desempacar desde nuestra luna de miel, abandonada en nuestro dormitorio. Lo que realmente me impactó fue la manera en que Emma hablaba de ello, como si se tratara de un sacrificio noble e inevitable. Según ella, Mark no tenía a nadie, su familia vivía en la costa este y él se encontraba solo ante la muerte. Mientras yo me quedaba perplejo, me preguntaba, ¿y yo? ¿Qué hay de mí, el esposo a quien juraste amar y con quien planeaste construir un futuro? Le pregunté directamente si todavía albergaba sentimientos por Mark. Entre lágrimas, Emma se defendió diciendo que, en realidad, ella era de esas personas que llora cuando está bajo presión, algo que normalmente encuentro entrañable. Pero en ese momento solo encendió mi ira. Aseguraba que no se trataba simplemente de un asunto sentimental, sino de algo mayor, una necesidad que, según Ashley, nuestra amiga en común, le permitiría vivir en paz consigo misma. Hablando de Ashley, esa chica siempre fue una espina en mi costado desde el principio. Es de esas amigas solteras que siempre parecen involucrarse en la vida amorosa de los demás, compartiendo frases inspiradoras en Instagram sobre seguir el corazón, mientras ella misma no logra sostener una relación por más de 3 meses. Emma me confesó que fue Ashley quien la impulsó a retomar a Mark después de reencontrarse con el hermano de este, organizando un encuentro casual en su cafetería habitual. Durante esos encuentros, Ashley le llenaba la cabeza con ideas sobre cómo el universo reúne a las personas por una razón, e incluso llegó a decirle que los primeros amores están destinados a ser los últimos. Intenté razonar con Emma y le pregunté si había verificado la situación médica de Mark, si había consultado sus historiales o hablado con sus médicos, si se había confirmado el diagnóstico con su familia. Ella se mostró a la defensiva, incapaz de creer que dudara de algo tan serio, insistiendo en que el Mark que ella conocía jamás mentiría sobre un asunto tan trascendental. Esas palabras resonaban en mi mente, mientras ella esperaba que yo aceptara con comprensión su decisión de abandonar nuestro compromiso para convertirse en enfermera de su ex. Lo más absurdo fue cuando sugirió que podríamos tomarnos un tiempo, una especie de pausa en nuestra relación, mientras ella ayudaba a Mark en lo que describió como su último viaje. Una pausa en el matrimonio, cuando acabamos de comprometernos a estar juntos de por vida. Le pregunté, sin rodeos, cómo se sentiría si yo abandonara a nuestra familia para estar con un ex agonizante. Ella respondió que la situación era distinta, pero no supo explicar por qué. La conversación se prolongó durante horas. Emma hablaba de karma y de hacer lo correcto, mientras yo intentaba hacerle ver lo irracional que era todo aquello. En un momento, me dijo, si realmente me amas, entenderás por qué necesito hacer esto. Una manipulación clásica. Finalmente, alrededor de las 2 de la madrugada, ya no pude aguantar más y le exigí una decisión inmediata, si salía por esa puerta para irse con Mark. Nuestro matrimonio se acababa, sin pausa,
sin periodos de separación temporaria, sin posibilidad de retorno. Cuando terminó de jugar a ser la enfermera compasiva, me miró con desprecio, afirmando que la vida no es blanco o negro y que a veces hay decisiones difíciles. Yo la interrumpí bruscamente, declarando que en realidad esta elección era totalmente clara, o era mi esposa o no lo era. Jamás olvidaré la mezcla de decepción y resignación en su mirada, como si yo hubiera fallado en alguna prueba. Sin decir una palabra más, ella recogió su bolso y se fue a quedarse con Ashley. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un disparo. Esa noche no pude dormir, me quedé en la cocina, mirando esos ridículos filetes caros, preguntándome cómo mi vida se había convertido en este absurdo drama, revisando mi teléfono una y otra vez con la esperanza de que tal vez regresara a sus cabales. Las cosas avanzaron rápidamente. Emma permaneció unos días en casa de Ashley, respondiendo a mis mensajes con escasas palabras, mientras yo me sumía en un infierno personal, sin poder comer ni dormir, repasando en mi mente cada instante y buscando en qué había fallado. Mi amigo Phil, el que organizó la barbacoa donde nos conocimos, se presentó con pizza. Al contarle lo sucedido, él no podía creerlo. Habíamos pasado tanto tiempo juntos, en citas dobles, en vacaciones grupales. Emma siempre había parecido tan normal, no alguien capaz de hacer algo tan impensable. Una semana después de su partida, recibí un extenso mensaje de Emma. Tras mucho reflexionar, había decidido seguir a su corazón y mudarse con Mark para acompañarlo en sus últimos meses. Incluso llegó a escribir que esperaba que yo pudiera comprenderla y que, tal vez, después de la muerte de Mark, podríamos retomar nuestra relación, como si yo estuviera dispuesto a ser su plan de contingencia. Al día siguiente, llegó un correo del abogado de Emma, ni una llamada, nada personal, solicitando el divorcio y proponiendo resolverlo de forma amistosa. Nunca olvidaré estar sentado en mi escritorio de trabajo, mirando ese correo, sintiendo que me habían apuñalado por dentro. Informé a mi jefe que estaba enfermo y me fui a casa. Algunos amigos se pusieron del lado de Emma, tildándome de insensible y frío, como si fuera egoísta por esperar que mi esposa honrara sus votos matrimoniales. Incluso la hermana de Emma, Lisa, quien siempre había sido simpática conmigo, comenzó a publicar en Facebook mensajes vagos sobre que el amor verdadero significa apoyar las decisiones difíciles del otro. ¿Qué lógica tan retorcida es la de apoyar a alguien que abandona a su pareja por un ex moribundo? Cuando el abogado de Emma envió los papeles del divorcio, contraté a mi propio abogado, un verdadero tiburón que mi hermano me había recomendado, porque no estaba dispuesto a que me aprovecharan por segunda vez. Al parecer, Emma esperaba que me mudara de la casa, en la cual había invertido el 70% del pago inicial. Le dije que, si lo deseaba, podía comprar mi parte, pero yo no tenía intención de irme. Se mostró sorprendida porque yo no iba a ceder tan fácilmente. El día en que Emma volvió a recoger sus pertenencias fue devastador. Acompañada, por supuesto, por Ashley, que no paraba de lanzarme miradas de desaprobación, como si yo fuera el villano. Durante 3 horas empacaron las cosas de Emma. Cada vez que pasaban a mi lado con una caja, Ashley soltaba un leve resoplido. Me limité a sentarme en el sofá, bebiendo cerveza y viendo fútbol, negándome a colaborar. Cuando Emma intentó llevarse a Max, nuestro perro mestizo a quien habíamos adoptado hace 2 años, perdí por completo la paciencia y le dejé claro que en mi casa ese perro se quedaba. Ella comenzó a llorar, diciendo que necesitaba apoyo emocional en esos momentos difíciles. Pero yo solo pude reír y recordarle que Max estaba registrado a mi nombre y que yo había pagado todas sus cuentas de veterinario. Al final, se fue sin el perro. El proceso del divorcio fue rápido, ya que apenas llevábamos poco tiempo casados. Emma no se opuso a nada en lo económico, quizás se sentía demasiado culpable. Incluso llegó a ceder su parte de la casa sin discutir, lo que sorprendió a su abogado, pero para ella lo único que importaba era terminar cuanto antes y dedicarse a cuidar a Mark. Tras la partida de Emma, la casa se volvió inmensamente vacía. En un arranque de ira, tiré todas sus cosas a la basura. Mi madre insistía en que debía volver a salir y empezar a salir con alguien, tratando de presentarme a las hijas de sus amigas de la iglesia. Le dije, gracias, pero no, mamá. Mientras tanto,
Mis amigos me animaban a ir a bares, pero yo simplemente no tenía ganas. Necesitaba volver a salir, pero, honestamente, no estaba preparado para tener que explicar mi situación a alguna mujer desconocida en un bar. Verás, mi esposa me abandonó por su ex, al que supuestamente estaba muriendo, tan solo 2 meses después de nuestra boda. Esto me dejó agotado, así que decidí sumergirme en el trabajo y aceptar todas las horas extras posibles. Mi jefe era bastante comprensivo y me permitía asumir proyectos adicionales para mantener mi mente ocupada. Además, el dinero que ganaba era bastante decente. No obstante, pasar las noches solo en casa me estaba matando. Empecé a tener problemas. Para dormir, despertándome a las 3 de la madrugada para revisar el teléfono, con la esperanza, casi ilusionado, de recibir un mensaje de Emma que explicara que todo había sido un error. En ese momento, Mac se convirtió en mi salvavidas. Tenerlo cerca me forzaba a mantener una rutina, levantarme para sacarlo a pasear, volver a casa a horas decentes para alimentarlo. Se acomodaba conmigo en el sofá mientras yo me entregaba a maratones de Netflix, probablemente preguntándose por qué veía tanto Breaking Bad a las 2 de la madrugada. También me dediqué a hacer mejoras en casa para mantenerme ocupado, pero la parte más dura fue lidiar con las redes sociales. Emma no publicaba mucho sobre su situación. Imagino que es complicado hacer que dejar a tu esposo por un ex moribundo luzca bien en Instagram, mientras que amigos en común compartían fotos de ella en cenas con amigos, aparentando normalidad. Las publicaciones de Ashley eran las peores, llenas de citas crípticas sobre seguir el corazón y cómo la vida a veces tiene otros planes. Al final, tuve que bloquearlas a ambas. También perdí amigos durante la separación, algunas parejas con las que solíamos salir comenzaron a tomar partido, y algunos incluso pensaban que yo era el egoísta por no apoyar la difícil elección de Emma. Aún no puedo creer que otros se sintieran tan incómodos como para dejar de invitarme a reuniones, lo que dolía casi tanto como el mismo divorcio. En medio de todo, mi hermano fue el apoyo más grande. Se presentaba en mi casa con sus hijos, obligándome a salir de ese ambiente opresivo. Avanzando un par de meses, empecé a sentirme mejor. Me promovieron en el trabajo, compré una camioneta nueva, siempre quise una Tecoume, y estaba en la mejor forma de mi vida gracias al BJJ. Incluso comencé a salir un poco, nada serio, pero al menos ya podía sostener una conversación sin tener un colapso mental cada vez que mencionaba a mi ex. Entonces, un martes por la tarde, mi teléfono empezó a explotar de notificaciones. Al principio, pensé que era alguna emergencia en el trabajo, pero no, era Emma. Su número, del que no había sabido nada en más de 3 meses, comenzó a llamar, enviar mensajes y dejar correos de voz. Al inicio, lo ignoré, pensando, ¿qué demonios quiere después de tanto tiempo? Pero luego llegó un mensaje de Lisa, la hermana de Emma. Lisa y yo habíamos mantenido una relación algo amistosa después de todo, y ella, meses después del divorcio, se había disculpado conmigo, diciendo que no podía creer cómo Emma había manejado la situación. Su mensaje decía que necesitaba urgentemente que escuchara lo que Emma tenía que contar, y así deduje que algo grave estaba ocurriendo. Finalmente, contesté una de las llamadas de Emma durante mi hora de almuerzo. Estaba en un estado de histeria, apenas podía articular sus palabras entre sollozos. Al principio, creí que tal vez Mark había muerto. Sí, yo puedo ser indiferente, pero la situación resultó ser mucho más increíble. Resulta que Mark nunca tuvo cáncer ni ninguna enfermedad terminal. Todo había sido una farsa. Este tipo fingió una enfermedad grave al ver nuestras fotos de boda en Instagram y decidir que quería recuperar a Emma. Para lograrlo, fabricó todo, los informes médicos, incluso contó con la ayuda de un amigo que trabajaba en un hospital para falsificar la documentación. Se inventó la excusa del trabajo remoto durante su tratamiento para evitar ser visto en la ciudad, cuando, en realidad, se veía perfectamente saludable. Todo fue un elaborado engaño para recuperar a Emma. La manera en que Emma se enteró es tan absurda como la historia misma. Resulta que la hermana de Mark se encontró con ella en Whole Foods. Mientras conversaban y se ponían al día, Emma mencionó algo sobre el tratamiento de Mark, y su hermana no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Toda la familia de Mark había asumido que él y Emma simplemente se habían reconciliado, pues nunca les había contado que había fingido el cáncer. Esa misma noche, Emma confrontó a Mark, y él, casi riéndose, admitió que había inventado todo, diciendo, sí, lo hice, pero funcionó. No. Además,
Me contó que llevaba 6 meses saliendo con su compañera de trabajo, Jessica, y que ya tenían planes de mudarse a California por un nuevo empleo. Me miró fijamente y dijo: te necesitaba, pero ahora estoy en un lugar mejor, la gente cambia, y tú también deberías avanzar. Yo, sentado en mi camioneta, no pude evitar reír a carcajadas, de esas que te dejan sin aliento ante lo absurdo de la situación. Este tipo había destruido un matrimonio con la mentira más increíble que jamás había escuchado y luego siguió adelante como si nada. Emma seguía lamentándose, disculpándose y diciéndome lo arrepentida que estaba. No podía creer que había caído en esa trampa, sintiéndose tan estúpida por haber perdido nuestro matrimonio por una farsa. Yo simplemente asentí en silencio. Después de esa llamada, mi teléfono siguió sonando. Durante horas. Poco después, Emma me envió un mensaje de texto, casi una novela, en el que aseguraba que todo era una señal de que estábamos destinados a arreglar las cosas, que quizá el universo quería que volviéramos a estar juntos, aferrándose a su visión espiritual. Yo no respondí, simplemente conduje al gimnasio, entrené, regresé a casa y abrí una cerveza. Con Max, sintiéndome extrañamente en paz. Al día siguiente, todo se salió de control. Emma se volvió completamente explosiva y publicó la historia entera en Facebook, etiquetando a Mark, a su nueva novia y a prácticamente todos. Fue como ver un tren descarrilado en tiempo real. Los comentarios se dispararon. La actual novia de Mark, Jessica, se enteró de la historia a través de la publicación, terminó dejándolo de inmediato, y la empresa de Mark descubrió que había estado mintiendo sobre su licencia médica, lo que lo llevó al despido. Su familia estaba horrorizada. Este hombre había arruinado su vida solo para vengarse de su ex. La justicia del karma era tan perfecta que casi parecía un guión. Luego de este estallido en redes, Emma entró en un modo desesperado, empezó a presentarse en mi trabajo con café. Recordando mi pedido habitual, envió correos electrónicos a mi cuenta laboral e incluso trató de que mi madre se pusiera en contacto conmigo. Mi madre, por supuesto, puso fin a esa situación rápidamente, ya que nunca perdonó a Emma por lo que hizo. Después de aproximadamente una semana de acoso, finalmente acepté reunirme con ella, no por querer reconciliarme, sino simplemente para que dejara de hostigarme a mí y a mi familia. Le dije que nos viéramos en una cafetería en el centro, un lugar escogido estratégicamente por su afluencia, para evitar cualquier escándalo. En cuanto llegó, su aspecto ya lo decía todo. Parecía no haber dormido en días y vestía una de mis viejas sudaderas, que debía conservar desde que se mudó. Apenas me vio, comenzó a llorar desconsoladamente. La primera cosa que me dijo fue: ¿te ves bien? ¿Has estado haciendo ejercicio? Y yo respondí: sí, resulta que ser abandonado por tu esposa es una excelente motivación para el gimnasio. Ella no apreció la broma, pero siguió con un discurso ensayado sobre lo arrepentida que estaba, como jamás se perdonaría a sí misma y que abandonar nuestro matrimonio había sido el peor error de su vida. Dijo que pensaba en mí cada día, que aún guardaba nuestras fotos, y demás. Mientras ella hablaba, yo apenas podía concentrarme, pensando en que tenía que pasar por comprar comida para mi perro de camino a casa. Pero lo que realmente me hizo reír fue cuando intentó justificar todo afirmando que la lealtad demostrada por la farsa de Mark era una prueba de su compromiso, diciendo que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por alguien a quien amaba. Casi escupo mi café. Les comparto lo que me ocurrió, y créanme, fue una de esas noches en las que la realidad se vuelve una montaña rusa. Todo comenzó cuando le dije directamente: si eres tan leal, ¿por qué no lo demuestras a tu esposo? ¿Por qué ni siquiera verificaste la historia de Mark? ¿Checaste sus expedientes médicos o hablaste con sus doctores? Ella se puso a la defensiva, incrédula de que siguiera cuestionando sus intenciones tras todo lo vivido. Fue entonces cuando empezó a decir que, tal vez, todo estaba predestinado, que la mentira de Mark era la forma en que el universo nos demostraba que nuestro amor era tan fuerte como para recomenzar, saliendo más fortalecidos de esta prueba. En ese punto, perdí los estribos y le dije: nuestro matrimonio no es un experimento cósmico. El amor real no significa abandonar a tu pareja por un ex, ni es algo que demuestres solo cuando alguien está al borde de la muerte. Trató de tomar mi mano a través de la mesa, una jugada audaz que rechacé inmediatamente y le dije: ¿sabes cuál es lo peor? Si Mark realmente estuviera muriendo, aún estarías a su lado. Solo estás aquí porque, al final, descubriste que era un mentiroso. Yo solo eras tu plan B. La confesión la afectó, y enseguida, empezó a llorar, mirando al techo como solía hacer en las películas tristes. Ella me acusó de ser cruel,
A lo que respondí que lo verdaderamente cruel era dejar a tu esposo de tan solo 3 meses por volver con un ex sin cuestionar nada de su relato. Entonces, sacó el as bajo la manga y comenzó a proponer que fuéramos a terapia de pareja, prometiendo que haría lo que fuera necesario para ganarse mi confianza nuevamente. Incluso mencionó que aún guardaba y a veces usaba su anillo de bodas, una especie de flex raro. Pero bueno. Yo no pude evitar reír, no de forma malintencionada, sino porque la situación se había vuelto tan absurda. 2 años atrás, esta mujer me destrozó, y ahora se presentaba como si la terapia de pareja pudiera arreglarlo todo. Le dije que lo que necesitaba era terapia individual, que primero tenía que entender por qué estaba dispuesta a abandonar un matrimonio por alguien que resultó ser un patológico mentiroso y que debía trabajar en sí misma antes de intentar compartir la vida con alguien. La conversación concluyó con ella preguntando si había alguna posibilidad de reencuentro en el futuro. Le respondí: Emma, el hombre con el que te casaste murió el día en que elegiste amar. Yo soy otra persona ahora. Me levanté y salí. 1 hora más tarde recibí un mensaje de ella, diciendo que esperaría por mí y que, de alguna manera, se redimiría. Dejé el mensaje sin responder, me fui a casa, abracé a mi perro y pedí una pizza. Han pasado ya 4 meses desde que se armó todo el lío del Mark con cáncer falso y poco a poco empezaba a sentirme bien de nuevo. Incluso había comenzado a salir con una chica genial, Amy, que conocí en el gimnasio y que imparte clases de kickboxing matutinas. Llevábamos unas semanas viéndonos, nada demasiado serio, pero claramente avanzando hacia algo más estable. Amy es todo lo contrario a Emma, directa, sin dramas, y no cree en esa del universo tiene un plan. Ayer, mientras preparaba la cena en mi casa esperando la llegada de Amy, se presentó Emma en mi puerta. No la había visto desde aquella confrontación en la cafetería y de inmediato noté que algo en ella había cambiado. Al mirarla, comprendí de inmediato, estaba embarazada. Mi primer pensamiento fue que tal vez Mark era el padre, pero la realidad no era tan simple. Con manos temblorosas, me entregó un sobre en el que se indicaba que tenía 14 semanas de embarazo. Justo antes de que todo se desmoronara por culpa de Mark, como si el tiempo se hubiera detenido, me mostró los resultados de una prueba de paternidad de esas de sangre temprana, que confirmaban con un 99,9% de probabilidad que yo era el padre. Llevaba semanas tratando de reunir el valor para decírmelo. Yo me quedé ahí, en mi cocina, sosteniendo esos resultados, mientras mi ex, ahora embarazada, lloraba desconsoladamente y sabiendo que Amy ya estaba en camino para la cena. Sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo. Emma explicó que se enteró de todo poco después de que la farsa de Mark se viniera abajo y que había asistido sola a todas las consultas médicas, sin contárselo a nadie salvo a su mamá. Añadió que, a pesar de lo complicado de la situación, sentía que yo tenía el derecho de saberlo. Por muy contradictorio que suene, una parte de mí se sentía emocionada. Siempre había querido ser padre, y Emma y yo habíamos hablado de tener hijos cuando estábamos juntos. Pero al mismo tiempo, pensaba en todo lo que había pasado, en cómo ella me abandonó, y en lo que significaría lidiar con Amy, a quien aún no había contado nada. Emma se marchó hace apenas 1 hora, y yo terminé mandándole un mensaje a Amy diciendo que estaba enfermo y que teníamos que posponer la cena. Ahora, sentado aquí con Max, mi perro, tratando de asimilarlo todo, me pregunto, ¿cómo se supone que manejes algo así? Claro, sin lugar a duda, voy a estar presente en la vida de mi hijo. Pero ¿cómo se hace con paternidad? ¿Con alguien que te traicionó al dejarte por un ex moribundo? Y además, ¿cómo le explicas a tu nueva novia que, de repente, vas a ser papá con tu ex? Todo parece abrumador. Me asalta la duda, ¿un bebé lo cambia todo? ¿Acaso mitiga el hecho de que me abandonó sin pensarlo 2 veces y solo regresó al descubrir la mentira? Mi mente no para de dar vueltas. Mientras Max, mi buen compañero, me trae sus juguetes como si intuyera mi confusión, yo me siento totalmente perdido. Parte de mí quiere abrazar la idea de ser padre, otra parte teme tener que lidiar con Emma durante los próximos 18 años o más. Y, por si fuera poco, me siento mal con Amy, quien claramente no se inscribió en este circo. ¿Qué harían ustedes? ¿En serio? ¿Cómo se copaternaría con alguien que rompió tu confianza de esa manera? ¿Cómo le explicas a tu nueva pareja que, sorpresa, vas a ser padre con tu ex? ¿Cómo logras estar ahí para tu hijo sin que te arrastren de vuelta al drama de Emma? Sí,
Voy a contratar un abogado. No tomaré más decisiones sin asesoría legal. A quienes me dicen que me haga otra prueba de paternidad, ya hice la llamada correspondiente. Dejen de decirme que regrese con Emma por el bebé. Así no funciona. Por favor, dejen de enviarme mensajes con teorías sobre que Emma se embarazó a propósito para atraparme. Mi mente ya está lo suficientemente revuelta. Actualizaré cuando decida qué hacer a continuación. Por ahora, necesito un trago o 10.